placer para mí recibir a quienes nos ven en nombre de Quiebra Plata para presentar nuestro primer título, La Fuga. Tenemos aquí presente y ausente al mismo tiempo, a Berman Vance, el autor, desde Costa Rica, y a Carlos F. Grigsby, desde Alemania. Carlos va a acompañar a Berman para cuestionarlo un poco sobre el libro y sobre situaciones y temas aledaños. Y pues un poco sobre Carlos, podría decir que nació en Managua en 1988 y poco tiempo después, a los 18 años, obtuvo un premio muy importante, el premio Loewe a la creación joven, por su libro Una oscuridad brillando en la claridad, que la claridad no logra comprender, en 2008. Varios años después, publica su segundo libro, este año, Rilke y los perros, con la editorial Visor. Y antes obtuvo en 2020 el premio de poesía Ernesto Cardenal in Memoriam, una colección de sus poemas. Este mismo premio, dicho sea de paso, también lo obtuvo Berman Vance el mismo año en una categoría distinta, también de poesía. Y además de este premio, que obtuvo por una colección de poemas titulado Tiempo de Catacumbas, que permanece inédito, ha publicado el poemario Huésped de tu sombra por la editorial Casasola en 2017 y Bitácora de un naufragio, que fue publicado en 2011, su primer libro, ¿no? Con la editorial del Centro Nicaragüense de Escritores. En 2013 publicó una primera versión de La Fuga y ahora Quiebra Plata publica esta siguiente edición que tiene algunas sorpresas, ¿verdad? Un trabajo distinto por parte del autor. Y bueno, ¿qué más puedo decir sobre Berman? Berman pues nació también en Managua en el 76 y estudió filosofía, ¿verdad? Y luego entró a la orden de los hermanos menores capuchinos, ¿verdad? O sea, que ejerce el sacerdocio católico y dirige y fundó y ahora dirige la revista Alastor, que se puede ver en alastorliterario.com. De manera que sin tomar más tiempo, los dejo para que conversen, Berman y Carlos. Y pues me da gusto verlos, saludarlos desde Bakú, aquí en Azerbaiyán, con distancia y sin distancia, ¿verdad? Bien, Charlie. Gracias, Carlos. Gracias a Carlos y a los amigos de Quiebras Plata por esa introducción. Como dijo Carlos, yo creo que una de las particularidades de La Fuga es que se publicó en el 2013 em, con Leteo Ediciones en Managua y ahora lo estamos republicando en una nueva edición con esta nueva casa editorial que se llama Quiebra Plata, que es una casa editorial que apuesta por la literatura centroamericana y aquí pueden ver em, la edición del libro. Y digo que esto es particular e interesante porque en los relatos mismos vemos cómo, si bien varios de ellos, digamos que ocurren en la década de los 80, inicio de los 90, hay otros que ocurren en lo que era el futuro, algunos ¿no? En ciertos relatos sigue siendo el futuro, pero para lo que en el 2013 era un futuro más o menos cercano, ¿no? Entonces hay relatos que hablan sobre lo que pasaría en el 2018, 2023, 2030, etcétera, en Nicaragua, y que ahora con la perspectiva que tenemos del 2022, creo que le da una capa más de significado. Y eso me parece como una de las cosas más notables de volver a editar este libro, para medirlo con lo que ha pasado y qué lectura podemos hacer desde ahí, ¿no? Pero en términos más generales, y para contarle un poco a las personas que nos están viendo y escuchando sobre el libro como tal, es un libro que está compuesto de 9 relatos, que como dije, algunos ocurren o transcurren en la década de los 80 y los 90, y otros en lo que era entonces el futuro cercano, eh, y que tratan una diversidad de temas cuya ancla o cuyo eh, lugar fijo es Managua, ¿no? En general, ¿no? En particular los barrios de Managua, ¿no? Se habla del Dorado,
pero también hay mucho movimiento a través de la ciudad y creo que el autor tiene como la virtud de saber navegar y de llevarnos por esa Managua que reconstruye también de los 80 y los 90, hay unos lados viejos que están por ahí, nos habla de la música que se está escuchando, etcétera. Y unos temas que para mí fueron llamativos son, por ejemplo, toda la mitología que rodea una infancia que transcurre en un barrio de Managua, y todo lo que comprende el descubrimiento de la sexualidad, el fútbol, la precariedad de la educación, las desigualdades sociales de Managua, que como sabemos bien es una sociedad, una ciudad eh, extremadamente estratificada, ¿no? Y creo que en tu escritura, Berman, y en tus cuentos, eso está muy bien retratado. Están los conflictos interfamiliares, está la violencia en sus distintas manifestaciones, y lo que significa también crecer en una época en que está ocurriendo una revolución en algunos cuentos, ¿no? Entonces sabe que fulano o el primo o lo que sea se fue a la montaña, y hay que escribir, está esta relación epistolar también con la gente que se va y la gente que no se va, con las filas y la ventaja que tiene la gente que tiene acceso a la diplotienda, etcétera. Y cierto gesto ligeramente autoficcional, creo yo, pero no tanto, porque tiene mucha ironía también, y mucho juego con las referencias de lo que es la fauna literaria de Nicaragua, también está ahí eso. Yo diría que está escrito en un tono irónico, y desenfadado también, ¿no? En que la voz narrativa discurre a sus anchas, y a veces hay un ritmo narrativo que para mí incluso como que bordea en el ritmo de la novela, y que Ujú. hace una experiencia particular de la lectura, ¿no? De los relatos. Y esto nada más como a manera de plantar ciertas constantes o de cierta base, eh, o de tirar ahí vetas sobre las cuales podemos volver, eh, y zigzaguear y retomar algunos temas. Pero mi primera pregunta, Berman, para que abramos esta discusión sobre el libro y sobre tu escritura, la- lo que se está escribiendo en Nicaragua y en Centroamérica también, es qué implica hacer una segunda edición de un libro como este, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha permanecido igual? Em, ¿Cómo fue el proceso? ¿No? Porque en la edición se nos dice que los cuentos fueron revisados por su autor, y qué es al final el efecto que tienen 10 años sobre un libro. Sí. No, muy interesante tu pregunta, Carlos. Te agradezco mucho por esa vista panorámica, ¿no? Que invita a leer también. Escuchándote, o sea, hago ese distanciamiento desautomatizante, como que no, yo no tengo nada que ver con ese libro y dan ganas de leerlo, ¿no? Espero que de comprarlo también. Y de ahí ya vamos respondiendo un poco, ¿no? Bueno, es un sentimiento muy ambiguo, ¿sabes? Como de conflictuante también, porque en primer lugar, yo no me esperaba que este libro pudiera tener una segunda edición. Sí, o sea, nunca, dentro de las búsquedas personales, ¿no? Como lector y eventualmente como escritor creativo, un centroamericano de mi generación muy rara vez puede aspirar a que su libro se reedite, ¿no? Sí, Que eso implica, primero, transgredir, podríamos decir, la fortuna que tuviste que tu primer libro se publique, ¿no? Que sabemos que puede ser una odisea bastante homérica, ¿no? mm, Que eso suceda para un escritor centroamericano, ¿no? De nuestra generación, digo, los 90 hacia acá, ¿no? Y de las últimas generaciones también, los colegas te hablan de esto, qué difícil está siendo publicar, ¿no? Em, entonces, en ese sentido, es algo inesperado que me da mucha alegría, te puedo decir, ¿no? El sentimiento encontrado es porque en realidad, después de conversar con los editores de Quiebra Plata y que se interesaran por este libro, un libro que, dicho sea de paso, casi no ha sido reseñado, ¿no? Que yo sepa, ¿verdad? Nadie ha hablado de él. A pesar que yo no me atrevería a decir en tono autovictimista tampoco, que no ha sido leído, porque sí me consta que los colegas que aprecio y que valoro en cuanto a su visión crítica de la literatura, ¿no? Lo han hecho y me han comentado cosas que son muy estimulantes, ¿no? ¿Verdad? Y cuando hablo de eso, pues colegas escritores y escritoras que lo han leído, y bueno, y el libro realmente se agotó en las librerías, ¿no? mm, O sea, que un libro como ese del 2013, en 10 años, ya no lo encontré en las librerías,
que lo encontré en las librerías del Güemes, firmado por 3 personas distintas, que me pasó, es una alegría eso para mí, ¿no? Que se lo hayan robado, que se lo hayan prestado, ¿no? Yo creo que ese es el otro estímulo, ¿no? Pero el sentimiento conflictuante es que eh, en realidad, ya hablando de la crítica seria, muy poca gente se fijó en este libro, ¿sí? Es decir, más que los comentarios de algunos autores, colegas, a los que aprecio muchísimo y Ujú. como te digo, valoro, no pasó más allá para la textualidad. Ya sabes, que alguien lo reseñara. Creo que a excepción de Carlos Castro, que hizo una breve reseña en Letras no, no recuerdo, en una columna que él tenía en una revista en Centroamérica, creo que de Guatemala, que no recuerdo el nombre ahora, tal vez luego en los comentarios Carlos lo pone. Ahí está una reseñita que hizo Carlos, pero bastante breve, ¿no? Y más de eso que yo sepa, nadie más la ha reseñado hasta ahora. La esperanza o la expectativa, si acaso esperamos algo, ¿no? Yo en Ujú. esto soy muy estoico, ¿no? Siempre veo la desgracia y me preparo para ella. Podría ser que alguien esta vez se anime, ¿no? A releerla y pueda tal vez reseñarla en esa perspectiva panorámica, por ejemplo, que vos estabas comentando ahora, ¿no? Que los relatos pueden seguir teniendo una importancia estética y una propuesta, me atrevería a decir, estético y hasta política, ¿no? Aunque no era mi intención escribir un libro de literatura de compromiso, ¿no? Más bien creo que los narradores que aparecen ahí precisamente son bastante irónicos, ¿no? Con ese tipo de literatura, ¿no? Pero eso no quiere decir que el libro no deje de tener una connotación política en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque si está comprometido con algo, ¿no? Los textos, pienso yo, ¿no? Y eso creo que es lo conflictuante porque eso ya no está en el control de uno, ¿verdad? Uno se tira y se lanza porque el editor se animó y lo demás ya no está en manos de uno, está en manos de los lectores. Entonces eso es lo conflictuante a 10 años, ¿no? Lo que significa para mí un libro como este. ¿Se podrá defender por sí mismo ante los lectores de ahora, ¿no? En una perspectiva retro diferente, pues no lo sé, ¿no? A Carlos, que fue el único que lo reseñó así en una revista formalmente, le parecía también interesante que los relatos, ¿verdad? Desde un punto de vista irónico y con un juego de puntos de vista narrativos, ¿verdad? Mencionaba cosas que no habían pasado, pero que estaban latentes en la realidad de la ciudad y que pues, después estallaron por todos lados en la cara de todos nosotros, ¿verdad? Ujú. Y eso era lo que a él le parecía interesante en la reseña, ¿no? Y como vos decís, verlo ahora en retrospectiva, eso, ¿cómo lo podríamos ver, ¿no? Y para mí mismo constituye un reto que no te sabría definir, Ujú. porque el libro nunca jamás fue escrito para explicar Managua o explicar Nicaragua y los problemas que tenemos allá, ¿no? Es decir, no fue ese el sentido del libro, pero interesante que se pueda hacer esa lectura también, ¿verdad? Eh, Me parece a mí, ¿no? Sí, yo creo que es como de los aspectos más interesantes, ¿no? Bueno, lo mencioné antes, de la republicación del libro, porque creo que era Carlos Martínez Riva el que decía que pasa esta paradoja en la literatura, que los libros están en el estante, no se mueven, pero cambian, ¿no? Solo con el paso del tiempo y con la manera en que cambia la forma en que las personas leen, ¿no? Cómo cambian los lectores. Claro, ¿no? Se acerca ahora un retrato de Managua que se ubique en el 2018, por ejemplo, de una forma absolutamente radical, eh, que lo habría hecho, no sé, antes sin saber lo que luego pasaría. Pero antes de entrar en ese tema, que a mí me parece como de los más jugosos que tenemos para platicar del libro, yo me preguntaba, y tratando de ponerme también en el lugar de los lectores que ya leyeron esa primera edición, si cambió algo en la textualidad, em, si cambiaste los textos, los revisaste, si hubo algo ahí, otro trabajo desde la escritura misma, o si fue más una manera de, como siempre, una segunda edición, una oportunidad para que vuelva a leerse, vuelva a ser leído el libro. Ujú. Eso es bien interesante también, porque hubo un sentimiento al inicio de que ni el editor ni yo queríamos sacar el mismo libro. Una de las fortunas que tuvo La Fuga, la primera edición de La Fuga, es que la editamos casi corriendo, ¿no? Con Ulises Juárez Polanco, de feliz memoria, ¿no? Este colega nuestro, ¿no? Editor y promotor y narrador que fue Ulises. Sí.
pero que tenía una manera muy particular de editar también, ¿no? Todos los editores editan como conducen carros, ¿no? Según su personalidad y su sistema nervioso, ¿no? Y el ritmo de Ulises era, ¿cómo te lo puedo decir? No, fue una experiencia maravillosa con él, pero editamos ese libro de una manera bastante rápida porque él estaba muy enamorado de sus textos. Sí, lo que siempre te recomiendan es enamorarte de los textos. Ujú. El editor lo aplicó en este libro, o sea, él estaba más enamorado de los textos que yo. Y entonces era un pleito con él, ¿verdad? Porque a veces yo no quería que fuese algo o lo otro, y él decía que no, que eso iba a pegar, que eso estaba bien, que eso era un punch. Donde él miraba el punch, yo miraba, ya sabes, esto, donde él miraba un golpe en los textos, ¿no? Y entonces yo sí sentí que la edición primera de La Fuga iba con muchas erratas, ya sabes, no tanto del editor, porque ese era el estilo de él, ¿sí? Sino con muchas malas maniobras, podría decir, ¿no? Dentro de la cuestión de las técnicas y las formas a las que recurre para contar esa historia, ¿no? De cada texto, ¿sí? Y obviamente hubieron sus momentos de mucho gozo, de hallazgos donde los dos estuvimos muy de acuerdo y otros donde hubo conflicto. Uno donde yo ganaba la partida y el editor gana, y otro donde el editor ganó la suya, ¿no? Y con decirte que cuando se da la oportunidad de reeditar La Fuga, para mí fue como, wow, ¿no? Es la oportunidad de cambiarle lo que siempre le quise cambiar. Claro. Y creo que fue algo que con el editor quedamos de acuerdo del inicio, ¿no? Que le aplicáramos el bisturí a los textos, si era posible, estrofa por estrofa, ¿no? Y nos tomó más meses trabajar esta segunda edición de lo que me tocó editar la primera con Ulises. Por lo menos el triple del tiempo. Entonces fue algo muy exhaustivo, donde nos tomamos el tiempo. Los dos disfrutamos muchísimo macheteando esos textos, ¿ok? Ujú. Pensando en darles más fluidez, ¿ok? También no solo los libros cambian guardados, siguiendo la cita de CMR que también, que con tantas fortunas ha recurrido, ¿no? En el comentario, Ujú. uno también cambia como narrador, ¿no? Como escritor, porque te puedo decir, el narrador que yo era en el 2012, que fue cuando los textos de La Fuga fueron escritos en bruto y fueron editados a mediados del 2013 y publicados en septiembre. Por eso te dije que eso fue Raflas, ¿no? Siguiendo el estilo de Ulises y de Leteo. O sea, no tiene nada que ver con este proceso paulatino, sí, de cabeza fría, de ver perspectiva en cada escena, de vigilar los puntos narrativos de la historia, donde el editor y yo pues estuvimos prácticamente aplicando una especie de sadismo editor, ¿no? Contra los textos, sí. Y eso fue muy riquísimo para mí como experiencia, ¿no? La oportunidad de reescribir todos los textos y quitarle la brosa, los errores de edición, no solamente la cuestión formal, ¿no? Ortografía, qué sé yo, sino la cuestión de las visiones narrativas que tiene el texto. Incluso cambiamos significativamente los títulos de dos de esos relatos, Ujú. ¿sí? Y me encantó, me encanta mucho más esta edición en ese sentido, ¿no? Porque en 10 años uno aprende trucos, ¿verdad? A 10 años de la primera edición, uno ha sido revolcado por otros textos como lector, ¿no? Ujú. Has absorbido de alguna manera a otros narradores que no conocías tan bien como pensabas, porque, por ejemplo, no lo habías leído en su idioma, ¿ok? Y poder ver la pregunta de cómo se hizo este carrito, ¿no? Es decir, este carrito que es el texto narrativo de un maestro, de una maestra, ¿no? En el caso de Munro, ¿no? Que ha sido una escritora de la que he estado frecuentando desde hace 2 años, primero en español y luego en su idioma. De alguna manera, en el proceso mental de la reedición intervino todo eso que te enseñan las lecturas de estos maestros de narrativa, ¿no? Entonces puedo decirte que el Berman que reedita esta y que revisa estos textos es más mañoso, ¿verdad? Digamos que es un zorro más jugado en el arte tan difícil, ¿no? Del relato, ¿no? Eh, y eso creo que el plus que puede tener esta otra edición con respecto a la primera, ¿no? Sí vigilamos que no perdiera la frescura, ¿verdad? Eso fue el otro pacto que hicimos con el editor, ¿no? Que es cierto, la desventaja es irse al otro extremo, ¿no? Que te volvés tan radicalmente cerebral, ¿no? Con los puntos de vista narrativos, con los enfoques, con todos esos trucos que son importantes para darle fluidez a la lectura del texto,
pensando en los lectores, pero que no perdiera la frescura original, ¿no? Mm. Es decir, y a veces esa frescura tiene que ver con la imperfección del texto también. Y muchas veces respetamos eso en esta segunda edición y creo que ha sido una combinación de maña narrativa con la frescura de alguien que por primera vez se atreve a escribir sus primeros cuentos, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que puedo decir, ¿no? De este proceso de segunda edición, ¿no? Sí, yo Entonces, creo, es un libro distinto, sí, es un libro distinto, te diría, en el tono, en ciertas perspectivas, pero la centralidad de los temas que vos decías, yo estoy de acuerdo que están presentes ahí todavía. Ujú. es un equilibrio como muy delicado, ¿no? Que hay que, como decías vos, ¿no? Si te vas al extremo obsesivo de, incluso porque la estética de uno cambia como autor con el tiempo. Entonces hay que tener esa distancia y esa casi comprensión hacia el escritor que uno fue también, de Mm. ser fiel todavía a esa idea, pero tal vez no limando asperezas y perfeccionando los textos para que alcancen mejor eso que se habían propuesto. Em, Ujú. Pensaba ahora cuando hablabas en que has aprendido nuevos trucos narrativos y hablabas de tus lecturas de Alice Munro, que es como una de las grandes maestras, ¿no? Es tremenda sobre el uso del tiempo y otras cosas. Pensaba también en que vos has escrito sobre todo poesía, ¿no? Mm. Sí. Em, y también escribís crítica. em, y para mí siempre el cuento tiene algo de cercanía con el poema, por lo menos mucho más que la novela, pero no sé, siento curiosidad por tu opinión al respecto. ¿Cómo ves, em, cómo dialogas tu trabajo con otro género? ¿Te sirve la poesía, no te sirve? ¿Pensás escribir más narrativa, más cuentos? ¿Cuál es tu relación con el género? Vieras que ahora que te escucho, se me viene a la mente un Centroamérica Cuenta, donde me pidieron dirigir una mesa de narradores que también eran poetas. Y la mayoría eran autoras, ¿no? Solo creo que Newman estaba de varón nada más, las demás todas eran chicas, ¿no? Y hacíamos esta pregunta, ¿no? Alguien le había puesto a la mesa los anfibios, ¿no? Porque son el animal que anda en el agua y en la tierra, ¿no? A mí me horrorizó ese nombre, ¿no? Porque o te imaginas a una rana o un sapo, ¿no? O al buzo que anda torpemente en la tierra también, ¿no? Es Ajá. un poco raro, ¿no? Pero creo que yo también estoy de acuerdo con vos que la poesía y el cuento no precisamente rivalizan ni están alejados, ¿no? Primero no solo por la brevedad, ¿no? Que se supone que se espera de un cuento, ¿no? O de la poesía, sino por la intensidad que tienen ambos géneros, ¿no? Ujú. Eh, yo estoy de acuerdo en que, y en esto soy bastante fanático, podría decir, en que los mejores cuentistas son grandes consumidores de poesía y son grandes amantes de esas vidas hiperbólicas, ¿no? De los poetas y aprenden de ellos, ¿no? Incluso no me atrevería a decir que son poetas frustrados, pero ellos se consideraban a sí mismos poetas frustrados, ¿no? Y la belleza y la intensidad de su relato aparece ahí, ¿no? Podemos pensar por ejemplo, en Faulkner, ¿no? Podemos pensar en el mismo Joyce, podemos pensar también en Cortázar dentro de nuestra tradición, ¿no? García Márquez, que era un gran maestro del relato también y era un gran consumidor de poesía, ¿no? O un Eduardo Parra en México, ¿no? Que me comentaba una vez, bueno, nos comentaba un grupo de alumnos de él, decía que el narrador que no lee poesía de manera adicta, dice, le espera la frustración total a la hora de escribir. Dice, porque los que nos enseñan a manejar el lenguaje, ¿no? De una manera mágica en los relatos y en el cuento son los poetas. Y después lo remataba con un poco de sarcasmo, con el que ya no estoy de acuerdo ahí, pero puede ser que en México eso suceda, al menos en su generación. Dice, los que leemos a los poetas somos los narradores. Y somos los que compramos sus libros y los saqueamos, porque entre ellos no se leen, porque no se quieren entre ellos, se matan, ¿no? Ahora, eso es una observación bien interesante, ¿no? Y divertida. Puede ser que en algunos
contextos pase, pero la verdad es que yo no conozco un poeta que no lea a los otros poetas, o sea, la mayoría de los poetas son los adictos de la poesía, ¿no? Y me gustaría pensar que por lo menos en La Fuga hay mucho de esa devoción fanática, ¿no? Talibana, que yo siento también por la poesía, como consumidor, de poesía, y como devoto, ¿no? Recalcitrante de la vida de los poetas, ¿no? De cualquier vida de los poetas, no solo los que vivieron vidas autodestructivas y míticas, ¿no? Como Baudelaire o Rimbaud, ¿no? O Lautréamont, incluso los poetas aburridos, ¿no? Los que llevaron unas vidas midiendo, como decía Eliot, sus vidas con cucharaditas de azúcar para la hora del té, ¿no? Se decía algo así, Eliot, ¿te acordás? Sí, y O él tuvo una vida muy aburrida también, por él, supuesto. exacto. O el mismo Wallace Stevens, ¿no? Es Sí, decir, qué horror. La vida de Wallace Stevens es la cosa más horrorosa que puede haber, ¿no? Es decir, si a todos nos pidieran vivir como Wallace Stevens, yo creo que o nos volvemos narcotraficantes o misioneros franciscanos, porque es mucho más emocionante que eso, ¿no? Pero igual me parece, por eso mismo, una vida interesante, ¿no? Por lo menos la otra vida que vivió él, que es la verdadera, que pienso yo, que está en sus textos, en los textos de Wallace Stevens, ¿no? Entonces, me gustaría pensar, Carlos, que en La Fuga hay algo de eso, ¿no? Hay algo de ese amor, esa devoción fanática, talibana, ¿no? Por la poesía y por los poetas. Sí. genial. A mí me llama la atención eso que dijiste cuando hablábamos antes sobre el hecho de cómo ha cambiado la lectura de algunos de los textos, ¿no? Con el tiempo, y en particular en relación con el hecho de que vos no escribiste estos textos em, para explicar Managua o Nicaragua políticamente, ¿no? Y yo pensaba en dos otras colecciones que se publicaron recientemente, ¿no? Creo que a finales del año pasado, en Nicaragua, colecciones de relatos también de narradores jóvenes, eh, que tienen también acercamientos hacia lo político. Y pienso específicamente en Mausoleo de Pájaro Ujú. y también en Historia Nacional del Objeto, ¿no? Que me parece que están como en casi dos polos opuestos del espectro, ¿no? Historia Nacional del Objeto es la historia con H mayúscula, Ujú. siguiendo esta beta como que viene de Lisandro Chávez Alfaro, del escritor que se va al Archivo Nacional y a partir del Archivo Nacional encuentra episodios de horror o de sordidez que luego ficcionaliza. Y por el otro lado está este Mausoleo de Pájaros, que es un texto de un escritor súper joven que nos narra la experiencia cotidiana de unos jóvenes, ¿no? En una vida sin esperanza, sin expectativas, ¿no? Totalmente desencantados con lo que su país les puede ofrecer. Y también hay algo irónico y juguetón ahí de por medio. Eh, Bellísimo ese libro, sí. A mí me sí, encanta. y Mm. entonces, claro, La Fuga sale ahora de nuevo, y entra en esa constelación de alguna manera, ¿no? Porque también es raro que se publique tan a menudo libros de relatos en Nicaragua, ¿no? O sea, dentro del Ujú. desierto editorial, las condiciones adversas que tiene la literatura en general y que a pesar de ellas sí logra eh, salir y producir y pulular. eh, pero es una circunstancia particular y me preguntaba cómo te veías vos, cómo veías vos a La Fuga, además con la distancia que tenés hacia la colección, ¿no? Como autor que lo escribió hace 10 años más o menos, ¿cómo ves en esos dos polos o en la constelación en general? En primer lugar, me da mucha satisfacción decirte que La Fuga en su segunda edición pueda acompañar a estos dos libros de relatos por los que siento un gran aprecio, ¿sí? Historia Nacional del Abyecto me parece a mí un libro que todos deberían de leer, ¿sí? Para aprender, ¿sí? Porque se aprende mucho con los textos de Luis. Recordar que también Historia Nacional del Abyecto, aunque no es el mismo libro, ¿verdad? Pero la base ya había aparecido que era El patio de los murciélagos, ¿no? Sí. Que era para nosotros en esa época, antes de que La Fuga apareciera, junto con Historia Vertical de Blandino, Mm. eh, los relatos de Roberto Carlos, que fue, la primera edición fue de La Fuga también, y luego que los relatos de Topogenario fueron como el boom de esa generación de narradores, ¿no? Y yo personalmente siempre
a todos los aprecio, a todos estos autores que he mencionado, y aprecio sus obras también. Y fueron un referente generacional cuando yo estaba elaborando La Fuga, aunque no siento que me hayan influenciado ninguno de ellos, ¿sí? De hecho, no se nota nada de eso en La Fuga, ¿verdad? Pero, por ejemplo, El patio de los murciélagos a mí fue un libro que me fascinó, me encantó, ¿sí? De hecho, obsequié varios ejemplares del patio en Centroamérica, cuenta a escritores de afuera para que supieran que se estaba leyendo. Y para mí ha sido una gran alegría que Luis se atreviera también, después de casi 10 años, más de una década, a reeditarlo con dos relatos estupendos que le incluyó. El cambio de título, también sé que hizo una revisión en la edición de la que él está muy satisfecho, y yo siento un gran respeto y un aprecio por ese libro de Luis, ¿sí? Tanto el Germinal como esta última, ¿no? Y entonces imagínate, a partir del aprecio que tengo por el trabajo de Luis, obviamente que hay una satisfacción grande que La Fuga pueda ir, ya sabes, como acompañando también generacionalmente esa edición. Y en el caso de Ernesto, que yo me leí ese libro en 2 días, el libro de relatos de Ernesto, y quedé así golpeado, porque tiene te golpea, ¿no? Lo he dado acá en Costa Rica, lo he distribuido a varios escritores ticos también, que están impactadísimos, y de diferentes generaciones. Incluso la última persona que lo leyó, una adolescente de 17 años, que es poeta y está aprendiendo narrativa en un colegio donde doy clases, que está en un taller de escritura creativa, y quedó fascinada con el libro. O sea, que una chica tica adolescente quede fascinada con esos textos, que un escritor de edad aquí en Costa Rica, de la generación de Alfonso Chess, lee ese libro y se vaya para atrás, y esto es lo que están escribiendo en Nicaragua, o sea, y Ernesto no tiene ni 25 años, ¿entiendes? Entonces, que La Fuga pueda acompañar esa edición de Mausoleo de Pájaros, que como dije antes, me parece un libro lindísimo y honesto también. Sí, es un libro muy honesto de Ernesto. Eh, y por supuesto, el libro de Luis, pues lo primero que me da es satisfacción, ¿verdad? Me da una gran satisfacción de poder junto con ello ofrecer algo, ¿no? Que tenga un peso estético y una propuesta, ¿no? Rayando lo político, unos con más intencionalidad que otros, ¿verdad? eh, para los lectores, ¿no? De literatura centroamericana de nuestros días, ¿no? Me parece un gran honor estar con ellos dos ahí, ¿no? Ciertamente, sí. Yo, en mi lectura, digamos, a nivel totalmente subjetivo, me parece que una de las cosas que yo disfruto de los cuentos de la fuga es cómo em, la revolución está ahí, ¿no? Pero no está, no todo gira alrededor de ella, no es parte de este universo ficticio de la fuga de forma ineludible, pero no es el gran tema sobre el cual se quiere discurrir. Y a veces hay momentos de ironía em, que me parece que le acercan un poco más a Mausoleo de Pájaros que Historia Nacional del Objeto, pero está en algún punto en medio de los dos, digamos. Em, y si nos fuéramos más atrás, yo creo que hiciste muy buena, digamos, memoria de esos escritores que también estaban publicando 2013, 2012, 2011, y que eran relatos también, y pienso también en el retrato que hace Javier González Blandino de Managua, ¿no? Que es muy importante, creo yo. Eh, pero si nos fuéramos más atrás, y pensando en el cuento nicaragüense, o en la narrativa nica en general, ¿hay algún otro escritor u otra obra que sea relevante para vos, eh, para tu escritura? Sí, muy buena pregunta, ¿eh? Yo admiro casi todos los narradores que tenemos allá, ¿no? Creo que todos, aunque sean con una obra irregular, son significativos, ¿no? Como lector, y en algún momento, pues, uno aprende de ellos, porque siempre uno está pensando con la ventanita abierta cómo se hizo esto, cómo escribió este texto, ¿no? O sea, uno lee Los monos de San Telmo, lo Mm, estás disfrutando, te está golpeando por todos lados, pero uno también se está preguntando cómo rayo hizo para montar este texto, ¿no? O cuando lee El Centerfielder de Sergio, ¿no? Que es lo mismo. Yo le decía a Sergio que a mí me recordaba ese cuento, aquel de Ambrose Bierce, que ahorita no recuerdo el nombre, que es sobre un puente de un tipo que lo van a ahorcar y queda al final abierto, no sabe si se ahorca o se escapa, ¿no? Y entonces él me decía que sí, que precisamente el Centerfielder él lo escribió pensando en ese relato de Ambrose Bierce,
que lo hizo muy joven, que medio le salió, pero que él no recomendaba a los escritores principiantes empezar por ahí, quebrando la linealidad del texto, ¿no? Entonces, te menciono a Sergio y a Lisandro porque son dos narradores a los que yo quiero muchísimo como Ujú, cuentistas, ¿verdad? Sobre todo. Y uno siempre lo está leyendo para aprender, ¿no? Hasta donde uno puede. Pero así relevante, relevante, que yo siento que pudo haber influido en la fuga, por lo menos en la visión, en la textura, ¿no? En la distancia irónica, con ese trasfondo político violento, ¿no? Y ujú, macabro que nos ha tocado vivir en distintas generaciones. Yo pienso en Juan Aburto, ¿sí? ujú. Yo pienso en Juan Aburto. Para mí, Yo maté a Pérez Luna, ¿verdad? Es un relato que a mí me hubiera encantado escribir. Sí, y casi todos esos relatos de la Managua preterremoto, Ujú, posterremoto, ¿no? De Juan Aburto o del mismo Mario Cajina Vega también, ¿no? Que sí está el ambiente de lo que era la dictadura, ¿no? Sádica, ¿no? De los Somoza, pero no es el tema de los relatos, ¿no? Me ujú, encantaba cómo ellos montaron historias donde está sucediendo un acontecimiento colectivo, ¿no? No solamente desagradable, apabullante, ¿no? Para la colectividad, pero ellos te están contando la historia de las personas de a pie, ¿sí? No del revolucionario sí, guerrillero, no iluminado, ¿no? No del ideólogo que se escapa o pasa en una mazmorra, ¿no? Te está contando la historia de la gente de a pie, que es la que paga los platos rotos siempre en Latinoamérica, ¿verdad? Cuando algún mesías de derecha o algún mesías de la izquierda se le ocurre cambiar el mundo, ¿no? A plomazo limpio además, ¿no? Es decir, y eso me encanta, ¿no? De ciertos cuentos de Juan Aburto y de Mario Cajina Vega, que por supuesto también uno lo entronca como un rizoma con ujú, otros grandes narradores latinoamericanos, ¿no? No solo los del boom y el post-boom, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Juan Gabriel Vázquez, ¿no? ujú, De Colombia, ¿no? Que hace esto también en sus cuentos sobre todo, ¿no? Te está contando el efecto y el impacto devastador que tiene en la vida cotidiana de las personas de a pie, ¿no? Estos acontecimientos de guerras civiles, ¿no? De asesinatos colectivos, de genocidios, de insurrecciones, ¿sí? Y eso creo que es lo que pudo haber influido en eso que vos decís, que está el trasfondo de lo que está pasando, ¿no? Con la ujú. revolución, con la guerra civil, con la posguerra, pero te está contando la historia de la gente de a pie, ¿no? De los chicos de la clase obrera de los barrios orientales de Managua, ¿no? El Ducualí, la 10 de junio, que son los barrios del repliegue, ¿no? Donde sale el repliegue. La gente que fue masacrada precisamente en el repliegue, ¿no? Con ese garrafal error estratégico, ¿no? Del Frente Sandinista que fue el repliegue, ¿no? Y esa gente golpeada por ese tipo de acontecimientos que te está contando su historia, ¿no? Y eso es lo que a mí más me interesaba en la fuga, ¿no? La historia de esas personas, ¿no? Para ficcionar, por supuesto, ¿no? Ujú. Claro. Yo pensaba, quiero leer un pasaje a propósito de, de lo que estamos hablando, para que la gente que nos está viendo tenga una idea también, si no ha leído el libro, de un poco del sabor de la prosa. Pero antes quería decir que es muy raro, ¿no? Como gente como Juan Aburto y Mario Cajina, que me parecen a mí cuentistas súper bien logrados, ¿no? Por ahí a mí me gustaría que hubiera menos de Fernando Silva en Juan Aburto, creo que sería mejor. Pero, Sí, totalmente de acuerdo, sí. pero no viajar, no, o sea, no viajaron, no se leen afuera. Y Exacto. Lisandro, en cambio, viajó un poco más, aunque no mucho, pero ahí tiene un peso la novela sobre el mercado que es terrible, ¿no? Porque esos autores realmente no, a pesar de tener esos grandes cuentos, no son leídos afuera. Ujú. Em, bueno, voy a leer un pasaje sobre el cuento homónimo de la colección. eh, Se llama La Fuga, solo para dar una idea, y ahí voy a entroncar con otra pregunta que te quiero hacer sobre la tradición nica, de la literatura nica. Dice así, claro, el contexto es un partido de fútbol, y creo que también la mitología del fútbol, eh, Ujú. para quien vive una infancia en Managua,
y tiene las ligas con la mosquito y todo esto, está súper bien logrado en este cuento, creo yo, pero bien. Entonces, No se trataba de la semifinal, ni de remontar un marcador adverso. Era el gusto de estar ahí, sin camisas, sudado, sucio, lejos de las aulas de clase sin pupitre, donde tenías, si llegabas tarde, que acomodarte en el suelo, cerca de los escupitajos de los chavalos del turno anterior, lejos de la falta de cuaderno o de los exámenes de reparación, sintiendo el polvo y la grama, el toque del balón, a miles de años de distancia, los inspectores que te llegaban a reglazos a la dirección, de las patrullas que te cargaban por vagancia habitual en los callejones del barrio, lejos, muy lejos, de los padres divorciados, de la caricatura de hogar, del desempleo, de la inflación, tocando el balón, regresándolo, jugándolo, mimándolo, forzando al portero contrario, estrellando el balón en los travesaños, recuperándolo, volviéndolo a torear, elaborando jugadas irrepetibles en la originalidad de su improvisación, escuchando la música de la radio juvenil Don Bosco, Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo. Nosotros buscándolo en ese gol como una corona magistral al final de cada jugada entretejida al gusto, con una precisión específica, con las escapadas de Eduardo y Payo en la delantera. Yo creo que ahí se conjugan, ¿no? El retrato de la desigualdad social y las condiciones totalmente precarias de lo que es recibir una educación en Nicaragua, eh, pero al mismo tiempo en un contraste que realza y le da como toda su magia a la mitología del fútbol, ¿no? En esas épocas y lo que es el escape para esos chavalos. exacto. La Em, fuga. Ujú, sí. que es la fuga, exacto. Sí, sí. Eh, y para entroncar con eso, quiero leer también otros pasajes para que la gente tenga una idea de la prosa, como dije antes. Esto ya con menos pathos, digamos, y más controversia, para que hablemos un poco de la lectura que yo creo que es muy idiosincrática, eh, controversial, crítica, justa, quizá, que vos haces de algunas figuras nacionales que están ahí entre líneas, o que por lo menos los personajes de la fuga hacen. Y me gustaría escuchar como un par de comentarios tuyos al respecto eh, de qué lectura hay de la tradición hay, o si hay algo que debemos releer, ¿no? Que no hemos leído bien. Entonces, este primer pasaje pertenece a Antes de la niebla, eh, y esto es una serie de cuentos que están interconectados en el relato, que son como, podría llamarlo los cuentos de la niebla, ¿no? Desde la niebla, antes de la niebla, después de la niebla, y que hablan de un personaje en particular, eh, y que tienen probablemente la carga política como más interesante de la colección. Pero bueno, dice así: pensé ligeramente aturdido en ese hombre vanidoso que hasta el colmo de su fanatismo se murió creyendo que el verdadero nicaragüense seguiría siendo, tal vez por los siglos de los siglos, esa especie de ente universal abstracto soñado por el bisabuelo de Pepita, quien ahora hablaba de sus uñas rotas, de mi presunta desaparición deliberada, de mi ingratitud recalcitrante, afirmando sus acusaciones una tras otra con deliciosa ira inofensiva. El mismo viejo fascista que soñó nuestra supuesta quintesencia nacional, caminando con las botas llenas de mierda en un potrero de Chontales a mediados del siglo pasado, mientras escuchaba inspirado, según cierto ensayista Irán Vino, el viento indígena y las campanas de la iglesia sonando al unísono. Muy bien. Hay una lectura, esta es una lectura que nos obligan a todos a hacer, ¿no? En Nicaragua, Sí, total. eh, Sí, sí. y que nos dan también una idea, nociones o un concepto bastante definido de lo que es el ser nicaragüense. Eh, Ujú. ¿Vos creerías que deberíamos como de repensar esa categoría? ¿Qué es lo que Total, está mal? sí, totalmente. Totalmente. Porque, bueno, aquí ya estoy quizá de la literatura haciendo una apreciación política de las cosas, pero me parece válido, ¿no? Más a la luz de ese texto, ¿no? Que acabas de leer, porque hay varios cuentos que nos han contado desde niños, ¿no? Eh, con el himno nacional y el escudo y todo ese rollo, ¿no? Que es la narrativa
liberal, ¿no? De la independencia, que estamos en el mes, ¿no? ¿No es cierto? Sí, Eh, y resulta que a mí me parece que los escritores en Nicaragua, ¿verdad? Eh, de generación en generación, desde el mismo Darío, han tenido un síndrome, ¿no? Que es lo que llamo el síndrome del mesianismo profético, ¿no? Es aquel de pensar que vos como escritor, y aquí hago una salvedad, porque no todos los escritores son intelectuales, ¿ok? Y no todos los intelectuales son escritores. Hay por intelectuales supuesto. que son tremendos escritores y hay escritores que son tremendos intelectuales, pero no siempre se da la simbiosis. Entonces, empecemos por ahí, ¿verdad? En Nicaragua el primer mito es que todos los escritores son intelectuales y que todos los intelectuales son escritores. Y ese mito ha arraigado pues, en un país donde los niveles de educación son de subdesarrollo, por utilizar las categorías triadas de la ONU, ¿verdad? Y con un inmenso nivel de analfabetismo, ¿no? A nivel rural y urbano, ¿sí? Hasta el día de hoy. ¿Ok? Y ahí ha arraigado esta idea errónea, ¿no? De que el intelectual es el escritor y el escritor es el intelectual, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esto? Que hay una especie de narcisismo, ¿no? Con el gremio, de pensar que en algún momento, si te entra el espíritu del profeta Amós, ¿no? O del evangelio, ¿no? Qué sé yo, crees o te crees, ¿no? Que los políticos que están en el poder de turno, ¿no? Van a escuchar lo que vos tenés que decir. Se ve que no hemos aprendido nada de Séneca, ¿verdad? Ni de, ni de la conspiración de los pisones en la época de Nerón en Roma, ¿no? Y cuando hablo de esto, porque la política nicaragüense es una de las más neronianas, ¿verdad? Y mafiosamente latinas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y vos lo ves en Darío, con la amistad de Darío con José Santos Zelaya. Es decir, ¿verdad? Darío fue el profeta y el poeta del liberalismo en Nicaragua. Por eso es que en la época de Somoza, ¿verdad? Los vanguardistas detestaban a Darío porque era el poeta rimbombante y solemne de Somoza, ¿verdad? O sea, vos te imaginas a Somoza con toda su parafernalia y aquella voz que está en las grabaciones recitando la marcha triunfal y Somoza entrando en el Teatro Nacional, ¿no? En el Rubén Darío, ¿no? Lo mismo le sucede, ¿no? A los tristemente célebres vanguardistas nuestros, ¿no? Que si en algo fueron vanguardistas es que fueron fieles al manifiesto futurista de los italianos, ¿no? ¿Cierto? De Marinetti, ¿no? Fascistas lomoplateados, de derechas, misóginos y todo lo que te puedas imaginar, pero rompiendo las estructuras de la métrica y todo este rollo, ¿no? Eso es una cosa bastante divertida de los vanguardistas nuestros, ¿no? Es decir, algo la salvedad, ¿no? El canto de guerra de las cosas, por ejemplo, de Joaquín Paso, que es el gran poema de Joaquín, que es un poema que todos debemos de leer porque es un poemazo, ¿ok? Eh, Cuando vos decís que es la gran elegía por la derrota del eje, todavía hay académicos en Nicaragua que se te lanzan encima para pegarte. Y no estás diciendo ninguna mentira. O sea, Joaquín está escribiendo una elegía a la derrota del eje, cabrón. O sea, ¿cómo es posible? ¿Entiendes? Entonces, ¿y por qué? Porque en algún momento, José Coronel Urtecho lo dice, Alberto Cabrales también está, una verdad histórica de que hubo un momento en que ellos pensaban que Anastasio Somoza era el duce, podía ser el duce de Sí, Nicaragua. Y lo apoyaron, aunque después los mandó presos a la aviación porque él era liberal y ellos eran conservadores. ¿Ok? Entonces, todo ese rollo que todavía mm, despierta muchas espinas, ¿no? Porque hay los extremos, ¿no? Yo recuerdo que en los 80, el otro extremo, ¿cuál es? Que en los 80, con todo el comisariato que había en el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Ya a un Pablo Antonio Cuadro octogenario, ¿no? Le seguían restregando en la cara su pasado fascista de mm, juventud, ¿no? Porque seguía siendo católico. Entonces, si es católico, es de derecha, además es antisandinista, va jalando, ¿no? Entonces, ahí creo que hay una falta de desmantelar ese mito del mestizaje. Yo te puedo decir, es cierto que Pablo Antonio Cuadra es racista y católico es conservador. Él pertenece al Opus Dei, imagínate, ¿verdad? Sí lo sabemos. Pero se terminó convirtiendo en un viejo socialdemócrata que sí le dijo sus verdades en los 80, ¿verdad? Y eso yo lo veo más noble que el giro que hace José Coronel Urtecho, que siempre me lo quedé como pensando, ¿será cierto? Se murió con la cabeza puesta en los cantos de Ezra Pound, cabrón. ¿Entiendes? Es decir,
Entonces, ese síndrome de creer que los políticos en el poder van a escuchar al intelectual y al escritor, ¿verdad? Porque le da un estatus como de, es el Pepe Grillo, ¿no? El político ha sido garrafal. Y desde ahí es que se construyó el mito del mestizaje en el siglo XX en Nicaragua, con Carlos Cuadrapasos, los Sí, vanguardistas, etcétera. Y es lo que nos metieron en la escuela incluso en los ochentas. O sea, a vos te daba risa que en los 80, en la secundaria y en la universidad, no te enseñaban a los marxistas de verdad, que te hubieran ayudado a desmantelar todo eso. No te lo enseñaban. ¿Qué era lo que te enseñaban? Pero te enseñaban Cuba, el Partido Comunista Cubano, la Unión Soviética, todo lo que ya sabes, ¿verdad? De la Guerra Fría, la educación que había, pero no podías cuestionar el mito del mestizaje, claro. porque utilizaban textos de Pablo Antonio Cuadra, textos de José Coronel Urtecho, incluso hubo un momento en que pensaban que los vanguardistas eran sandinistas, o sea, la palabra vanguardia era ser sandinista. O sea, hubo eso también en los 80, esa confusión de términos y de lenguaje, ¿no? Yo sí creo que más allá pues, de lo literario, en Nicaragua se necesita una revisión profunda de ese mito del mestizaje de que fue un encuentro armonioso, ¿no? Entre la cultura indígena, el famoso diálogo de Gil González Dávila con el cacique Nicaragua, de verdad. Lindísimo, ¿no? El indígena aceptando al español, el español dándole un abrazo, aunque después hubo sangre, pero no importa, ¿no? Eso es lo que somos, la simbiosis de dos culturas. Y uno dice, a la mierda, eso no es cierto. Eso no es la verdad histórica, ¿ok? En la narrativa está mal. Y eso se refleja en las prácticas políticas de todos los días, ¿no? En los núcleos familiares de las distintas clases sociales, como vos decís, bien estratificadas. Yo, por ejemplo, te lo digo, yo no he conocido élites más abyectas en toda Centroamérica y me he pasado 20 años viviendo en toda Centroamérica que las nicaragüenses. ¿Sí? Son unas élites abyectas, ¿no? Porque siempre son como el gato que siempre cae de pie, sea una dictadura conservadora como la de Emiliano Chamorro, sea una dictadura liberal como la de los Somoza o una dictadura disque de izquierda, porque eso no es izquierda, ¿verdad? Que es lo que hay en Nicaragua. Siempre esa gente cae como el gato parado y eso es sospechosísimo. Y esos sospechosos de siempre son los que detentan la narratología del mestizaje tuanis que hubo en Nicaragua. Y me parece que es importante desmantelar eso, sea San Ernesto Cardenal en el canto nacional o sea San Pablo Antonio Cuadra en el nicaragüense el que lo diga. Hay que desmantelarlo. ¿Entiendes? Sí, yo estoy o sea, creo que la idea, bueno, varias cosas, ¿no? Pero la idea de los vanguardistas como ideólogos realmente no se ha hecho un examen crítico de eso, ¿no? Fueron nefastos como ideólogos. Grandes poetas, muchos de ellos, como Pablo Antonio Cuadra, Totalmente de acuerdo. grandes, pero como ideólogos absolutamente nefastos, ¿no? Una cuestión que tenemos que actualizar desde hace rato, creo yo, ¿no? Exacto. Y, Em, no, y nefastos por el efecto, porque en Nicaragua se sigue enseñando eso, Carlos. sí, Se sigue enseñando eso en primaria, en secundaria, en la universidad y en los ambientes nuestros, que supuestamente hay más libre pensamiento y todo, te sí. No, linchan y te acusan de cualquier cosa, ¿no? y además ilustra como los límites también culturales o ideológicos del sandinismo en los 80 también, ¿no? Que no logró ver eso ni criticarlo, sino más bien construyó encima de eso, ¿no? Porque eran ideólogos conservadores en el fondo. Sí, exacto. Ujú. No Pero ahí eran vos dijiste una palabra clave, ¿no? Yo sí creo también que hay que hacer una revisión de la presencia del fascismo, digamos, en la historia nicaragüense, en la historia intelectual también de los Ujú. escritores nicaragüenses. Y tu lectura también en la fuga de lo que ocurriría después en 2018, 2022, 2030, también va como en desarrollo de esa beta, ¿no? De esa corriente subterránea, no tan subterránea, ¿no? Del fascismo en la sociedad nicaragüense. Eh, Hablanos un poco sobre eso, ¿por qué? ¿De dónde viene esa idea o cómo se ve al final reflejado en estos cuentos de la fuga? Bueno, primero se da por eso mismo que acabamos de hablar, ¿no? Porque hay un sustrato tremendamente fascista, incluso en el sandinismo de los 80, Ujú. ¿sí? Que no ha sido cuestionado debidamente ni siquiera por los disidentes del sandinismo. Creo que algunos cuantos, no te puedo mencionar a Eric Aguirre, que es de los primeros disidentes, el mismo Leonel Delgado o Juan Sobalbarro, que eran jóvenes adultos en esa época cuando yo era un niño, ¿no? Y han dejado textos y reflexiones sobre esto, ¿sí?
pero como vos decís, pasan desapercibidas porque es un tema bastante álgido, ¿sí? Prefieren hablar de otras cosas, ¿no? Porque la revolución no se toca, la utopía no se toca. Carajos, si vas a criticar y a escribir sobre algo, todo, nada puede ser intocable, todo Claro, puede ser intocable, ¿entiendes? Entonces, eso en primer lugar fue lo que me llevó por ahí, ¿de acuerdo, Carlos? Digamos como sustrato subterráneo de esta historia, incluso del personaje, ¿no? De Franklin Bayard Brockman. Pero también hubo algo empírico, ¿sí? Aunque esto no deja de serlo también. Para ujú, mí, una anécdota que me pasó de niño cuando tenía 8 años, y la cuento así rápido, ¿no? Pues, nos hacían cantar el himno nacional y el himno del frente, que era larguísimo, con la letra desmesurada de Tomás Borges, ¿no? Creo que él era el de la letra de ese himno, ¿no? Que todavía lo cantan, Chatele en Caragua, porque eso está como repitiéndose, ¿no? Eh, y yo recuerdo que yo tenía un compañerito que no sé por qué llegó a parar a esa escuelita, era una escuelita de esas que tenían nombres de guerrilleros en los barrios orientales, ¿no? Yo estaba ahí, mi hermanita estaba en una escuelita de religiosa y a mí me tiraron ahí al mero, ¿verdad? Al mero, como dicen, a la arena, ¿no? Y este chavalito también llegó expulsado de un colegio privado y llegó ahí. Y resulta que él no cantaba el himno, se ponía a joder cada vez que venía el himno del frente y tiraba semillas de jocote a los que estaban adelante y como era mi amigo, nos llevaron a la dirección porque no estábamos cantando el himno, ¿sí? Y yo me di cuenta de que algo estaba pasando a nivel de ideología en el poder, ¿no? Y cómo se ejerce eso a los 8 años, ujú. cuando me preguntaron por qué yo no cantaba el himno, ¿verdad? Porque nos llevaron separados a los dos para saber qué teníamos que decir, porque parece que ellos pensaban que habíamos escuchado en nuestra casa discursos contrarrevolucionarios y yo quería saber. Entonces me preguntaron que por qué yo no cantaba el himno. Entonces yo les dije que yo no comprendía por qué el Yankee era enemigo de la humanidad si era un equipo de béisbol. Y me gané 3 reglazos en cada palma de la mano y 3 en cada chimpinilla y llamaron a mi papá y a mi mamá que iban cagados del miedo porque lo iban a acusar de contras, cabrón. ¿Me entiendes? Entonces, esas experiencias juntadas con esta otra que te voy a contar, es el hecho de que es una falencia, si vos crees, un vacío que tenemos los escritores de la clase obrera o de la clase media baja, si vos crees, en Managua, es que por esa desigualdad que hay entre las élites, ¿no? Y los que estamos abajo, ¿verdad? Porque la clase media, ya sabemos, es una ficción en Nicaragua y siempre lo ha sido, ¿verdad? Por esa desigualdad, le es más fácil a los escritores que vienen de esa élite ir a turistear a las clases nuestras y escribir sobre eso. Yo les dedicaría la canción de Paul, ya sabes, de Common People, a toda esa gente. Es decir, porque regresan, turistean, escriben libros de todo el bacanal que hay ahí en las clases bajas y después regresan a su zona de confort, ¿no? Yo siempre me he preguntado por qué carajos no escriben sobre las clases sociales de ellos que viven herméticas, ¿sí? No sé, lean a Fitzgerald, a Edith Wharton, a Henry James, y dennos, nos masacren, ¿no?, a su propia gente para verlo, ¿no? Ahí, ¿cierto? Y yo te lo digo, no he visto eso. Y obviamente nosotros no podemos hacerlo porque estamos abajo y no sabemos, no nos relacionamos con esa gente, ¿ok? Pero me pasó algo hace una década, 2, 3 años antes de escribir La Fuga, que y esto yo sé que le va a doler a muchos amigos míos también, pero lo siento mucho, estamos hablando de literatura, ¿no? Y me tocó ser el vicario de la parroquia de Monte Tabor en Carretera Sur. Y a mí me pareció impresionante cómo en esa parroquia se juntaba gente de la zona rural del kilómetro 16 que vivía en montañada, que comía 1 o 2 veces al día, que carecían de agua potable y de luz eléctrica, ¿sí? Y se juntaban con gente de la clase obrera de los barrios aledaños, ahí a la carretera, que son barrios que nacieron con las distribuciones del MIMBA en las confiscaciones de los 80 y que se le dieron a los hijos de los peones cafetaleros de los Somoza y de la Guardia, ¿no? Ahí sí nacieron esos barrios obreros muy interesantes, con adoquinados y con nombres de guerrilleros. Y por otra parte estaba la élite de Nicaragua, en esa misma parroquia. Entonces era interesantísimo que vos ibas a las catequesis de confirma y te encontrabas a todos los chiquitos con esos apellidos pesadísimos que tienen 120 años gobernando el país tras bambalinas, es decir, los sospechosos de siempre, ¿no?
con estos otros chiquitos de la zona rural mal vestidos, mal comidos y los de los barrios, ¿no? A mí me parecía un micromapa de lo que éramos como, como sociedad, ¿no? Sí. Y me impresionó mucho. Y claro, obviamente, ¿verdad? Con toda la malintención del mundo, ¿no? Y con toda la alegría maligna, ¿no? Rambodiana, podemos decir. Y ahí me puse a entrevistar a todos esos chiquitos de las clases élites que llegaban ahí, ¿sí? A ver cómo vivían, qué pensaban, ya sabes. Alguna vez fui a la casa de alguno de ellos, ¿no? Es decir, porque era por primera vez en mi vida que yo veía cómo se movía la élite realmente, ¿sí? Y entonces me di cuenta de ya empíricamente de algo que ha sospechado intelectualmente, ¿no? Y como escritor, ¿no? Esta es la gente que siempre cae de pie, ¿sí? Y me di cuenta de eso precisamente cuando estaban ganando sus papás y sus familias más plata que la que ganaron en 16 años de neoliberalismo en Nicaragua, la estaban ganando con Ortega y Murillo, ¿sí? Y que estaba en proceso, ¿no? El tratado que construyó el Estado corporativista que tiene a Nicaragua a como está, ¿no? Y eso me llamó poderosamente la atención. Y creo que Franklin Valladares Brockman precisamente representa eso, representa esa élite, ¿no? Que siempre cae parada, que son los sospechosos de siempre y que tienen este sentido del nacionalismo nicaragüense de derechas bien inculcado hasta la médula, porque es la manera de mantener el control, caiga quien caiga. Y creo que el personaje representa eso, ¿sí? Y al final es paródico, Claro. porque el escritor de izquierda que lo persigue y habla mal de él, ¿no? En realidad es la otra imagen invertida en el espejo del mismo, ¿no? Quiero Y leer un pasaje, perdóname que te interrumpa, no, no, tranquilo. Ujú. de, del libro en el cual se ve, del cuento en particular desde la niña Belén, en el cual se habla de lo que va a pasar o de lo que en el universo de la fuga pasa en el 2022 en Nicaragua. Ujú. Y dice, en 2022 estalla la revuelta del coronel Cross, ex militar y diputado disidente del régimen, quien se opone de manera beligerante a un nuevo cambio en la Constitución que significaría la instauración definitiva de procesos institucionales de tipo dictatorial, por la omnipotencia centralista del Ejecutivo ante una sociedad civil amedrentada, completamente cohibida. Valladares defiende al coronel de las acusaciones de sedición y llega a justificar, si se diera, la necesidad de la misma en aras del bien común. Y hay una cita aquí que es como de una declaración, ¿no? Que se da el 8 de enero de 2022, que dice, necesitamos hombres adaptados a las necesidades nicaragüenses de nuestros días y no uniformados por tal o cual ideología. Necesitamos al verdadero hombre revestido de la gloria militar, capaz de dar su vida por el pabellón azul y blanco. Luego continúa el cuento. En las montañas se alzan varios grupos armados contra el gobierno. El más atrevido de todos, el comando marcial portocarrero, se toma este libro durante 3 días. Incendian la jefatura de policía y salen huyendo hacia las selvas de Raití. Las pintas en los muros de las oficinas policiales coinciden con los eslóganes de la UNAC-NIC, Asociación Política Juvenil, inspirada en movimientos de ultraderecha chilenos y de la cual Valladares Brockman es cofundador. La Asociación Política y Cultural, cuya personería jurídica estaba en proceso de aprobación, es intervenida e investigada y clausurada sus oficinas hasta el final de la investigación. Valladares Brockman es interrogado y retenido en la cárcel durante 3 semanas. A mí me llama la atención, hay una cantidad de palabras o vocablos, ¿no? que saltan de la página, ¿no? Y que hemos visto titulares y en las noticias totalmente deprimentes sobre Nicaragua que han venido saliendo desde el 2018. Si bien aquí todo eso va como sobre un caudal que va al fascismo neonazi, ¿no? Y por ahí vienen todas estas reacciones. Sí está por ahí el deber nacionalista con lo azul y blanco, están las personadurías jurídicas, eh, está una revuelta que estalla, ¿no? Hay ciertas reformas de la Constitución y procesos institucionales que instaurarían cierta, ¿no?
cambios de corte dictatorial, etcétera. Hay una resonancia ahí interesante, ¿no? Y que esto estaba siendo escrito en el 2013 o antes, ¿no? Ah, sí. Los textos en realidad empezaron a redactarse a finales del 2010 e inicios del 2011. Y lo recuerdo perfectamente porque, bueno, aquí voy a decir algo que podría no salir del tema, pero para mí sí, porque yo recuerdo que los primeros textos los escribí cuando yo regresé a Nicaragua y Francisco Ruiz Udiel tenía un mes de haberse suicidado, ¿sí? Okay, Y había como un cráter en Managua, en todos los escritores de esa claro, generación. sí, Y vieras que eso como también hay un patos en los textos que va por ahí, porque yo tenía 10 años de no estar en Nicaragua, ¿sí? Yo tenía 10 años. Entonces cuando yo regreso, Francisco Ruiz se acaba de suicidar, porque yo llegué en enero del 2011 prácticamente, y empecé a contactarme con los escritores de esa generación y había como un duelo, ¿no? Como un cráter que había sucedido y entonces el patos de los primeros textos de La Fuga empieza ahí con ese ambiente, ¿no? Que fue bastante conmovedor a nivel generacional, ¿no? La muerte de Francisco. Y aunque los textos no aluden para nada a eso, pues sí aparecen poetas, ¿no? En algunos de los textos por ahí. sí, El mismo Franklin Bader Browman es un poeta de bueno, derechas, ¿no? Y gana premios y todo, ¿no? Es decir, yo recuerdo que Manuel Membreño, cuando leyó el primer texto, estaba indignadísimo conmigo, porque me dice, ¿cómo va a ganar el premio Beltrán Morales, ese cabrón? Ya sabes, estaba enojado, decía, porque se lo tomó muy en serio, Manolo, ¿no? Y han habido muchas reacciones con ese personaje. Varias gente me ha preguntado, un amigo periodista que estuvo preso hace poco, Abixael, que yo lo quiero muchísimo, me decía, oye, ¿quién rayo es Franklin Valladares Brockman? Ulises Juárez Polanco siempre quiso sacarme quién era el personaje, porque habían teorías de que sí es un personaje de la generación de ellos. ujú, No es ninguno, puede ser que coinciden, y eso me alegra que coincidan, pero acuérdate que yo pasé 10 años fuera del país y estoy llegando, no conozco a nadie. Conocí al grupo de Francisco Ruiz y todo ese cráter de duelo, creo, lo recuerdo muy bien cuando empecé a escribir La Fuga, ¿sí? Entonces, los primeros textos son 2010, 2011, 12 y los finales del 13 y se publicó en septiembre, se presentó incluso en el Instituto de Historia de la UCA en el 2013, septiembre, como a mediados, ¿no? Y lo presentó Javier González Blandino y Manuel Membreño, ujú, exactamente, sí. Ah, y bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿qué te diré? Para mí es una de las cosas, yo soy el primer sorprendido, te cuento, ¿no? Porque cuando uno está ficcionando, y en esto reitero que yo no quería dar una explicación de cómo es Managua o Nicaragua, la Managua o Nicaragua de ese tiempo en todos esos textos, em, había algo en el ambiente, ¿sabes? Por donde yo me movía y lo que escuchaba y lo que miraba, que apuntaba por ahí, ¿sabes? Sí, apuntaba por ahí, ya te mencioné lo de ese contacto con las élites que tuve, ¿de acuerdo? Un contacto, por supuesto, foráneo, ¿no? Un franciscano que tiene que asistir espiritualmente a sus feligreses, ¿no? Eh, pero obviamente el franciscano también es escritor y anda saqueando todo, ¿no? Lo que escucha y lo que claro, ve para ficcionar, ¿no? Y en esto hasta el confesionario es válido, ¿no? Es decir, sí, sí, y espero que no me suspendan por eso, pero es cierto, ¿no? Es decir, a mí me decía Manuel Membreño que yo era un canalla porque me decía que yo tenía la mejor fuente de material para ficcionar, que eran todos los pecados y las maldades de la gente cuando viene al confesionario. Bueno, tiene razón, pero eso no es culpa mía, ¿verdad? Son cosas que se van dando fortuitas en la vida, ¿no? una ventaja inmensa. Sí. Ahora después de esto, lo que nos vean no se van a querer conversar conmigo, Sí, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es de que, bueno, eso tampoco sería mi culpa, ¿verdad? Se los dejo a su propia conciencia, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que yo sí siento que hubo un trabajo de campo bastante informal, podríamos decir, para ir detectando un movimiento como subterráneo de todas estas cosas, ¿no? Porque los textos se redactan, primero, cuando yo regreso a Nicaragua después de casi 10 años de estar fuera, y está la muerte de Francisco, y es el año en que yo gano el premio para publicación de obras literarias, que es Bitácora de un naufragio, que fue algo mm, divertidísimo, porque algunos de los jurados pensaban que era vos el que había enviado ese trabajo, después me di cuenta. Era,
lo que te digo, para mí un gran honor que hayan pensado que era vos, ¿ok? Pero lo menciono esto porque eso te da a ver que realmente nadie me conocía de los muchachos. Sí, ¿Verdad? Y yo venía de fuera, era como Manolo, que le encantan esas comparaciones de cómics también. Dice que yo estaba como una cápsula de criogenia congelado y de repente me descongelé y aparecí, ¿no? Es decir, dice que él tiene esa impresión conmigo, ¿no? Y lo que te quiero decir es que, no sé, pienso que vos pones las antenas por aquí y por allá, ¿no? Y la ficción se va nutriendo de eso también, de la realidad, porque uno está saqueando la realidad para ficcionarla. Y resulta que lo que va apareciendo en la ficción son elementos de la realidad que ni vos mismo te crees. Y cuando la realidad termina superando los textos ficcionales que publicaste, el primero en irse para atrás sos vos, ¿no? sí, No porque haya algo mágico profético en eso, ¿no? De evidencia, diría Rambón, ¿no? Sino porque en realidad uno siempre está contando, dice Piglia en la teoría del cuento, dos historias, ¿no? sí, Una que está por debajo y la que está superficial. Y esa historia que está por debajo es la que cumple con la frase rambodiana de la domesticité mene trop loin, ¿no? Que la domesticidad siempre nos lleva más lejos. Y ese más lejos puede ser una temporada en el infierno, ¿no es cierto? Que es lo que nos ha sucedido en Nicaragua de manera cíclica. Y creo que la fuga apuntaba por ahí de una manera paródica, de una manera irónica, con el mayor humor negro que me fue posible en ese tiempo. Y el primero en irse para atrás cuando todo empezó a suceder fui yo, ¿sí? Y varios lectores después me decían, ¿no? Que como que alguien me hubiera dado el Aleph para ver lo que iba a pasar en el futuro y me puse a escribir eso, ¿no? Pero me hubiera encantado tener el Aleph aquí en el sótano del convento, te cuento. Para buscar a Elena Viterbo, yo también, ¿no? Pero no fue así, ¿sí? Entonces, al final creo que me pasó lo que le puede pasar a cualquier escritor que viene fuera de su país, todo es nuevo para él. sí. Porque Pero no sé si a además vos yo te ha diría, pasado, ¿verdad? Es asombroso regresar al país después de un tiempo, ¿verdad? claro, es nuevo, ¿no? Es Es un todo lugar nuevo. nuevo y vas con una expectativa y ahí es donde puedes ver lo que los demás no pueden ver, aunque sean más inteligentes que vos y mejores narradores que vos, porque yo estoy seguro que lo son los muchachos, ¿no? Narradores mucho más peritos, ¿no? Y mucho más agudos a nivel intelectual que yo, o tal vez lo veían, pero no quisieron trabajar en eso, ¿no? Pero Eh, además yo creo que llegaste en un momento como particularmente álgido, ¿no? Como eh, yo creo que el suicidio de Francisco Ruiz-Judiel marca un hito en la literatura nica y creo que muchos compañeros de generación de nosotros y escritores incluso están escribiendo sobre eso y poco a poco yo creo que eso va a emerger como realmente un antes y un después para una generación. Y eso se junta, me imagino, con lo político. Y pues entonces llegaste como a ese momento en que tenías todo eso que podías percibir. eh, no sé, que es un azar, ¿no? Pero que actúa en tu beneficio, ¿no? Claramente cuando leemos lo que, lo que se retratan ahí en los cuentos. ¿Qué estás escribiendo ahora, Berman? Ya para ir cerrando la presentación. Muy buena pregunta, Carlos. Te agradezco por hacerla, ¿sí? Porque vieras que uno de los grandes sacrificios que es con la fuga a nivel personal es que, bueno, la fuga se publicó en el 2013. Yo tenía un reto como a muerte con la poesía también, ¿sabes? Porque yo no volví a escribir poesía desde la bitácora. Y la bitácora de un naufragio son poemas que yo escribí entre el año 95 y el 2002. Entonces era un manuscrito que andaba ahí en la última caja de zapatos Converse que me compré con mi liquidación antes de entrar a la orden. Entonces en esa cajita andaban todos los manuscritos, mimeógrafos de lo que era la bitácora de un naufragio. Entonces regresar a Nicaragua fue para mí muy interesante porque me dio la oportunidad de estructurar la bitácora y mandarla al premio, a la convocatoria más bien del CNE. Entonces, cuando el libro aparece en el 2011, en octubre, y me empiezo a contactar con todos los muchachos, con todos los escritores mayores que yo también, ¿cierto? Eh, Me sucedió algo a nivel personal, que es que yo no escribía poesía, ¿cierto? Escribía ensayo
había intentado con algunos textos narrativos ahí que se caían. Y después de publicar La Fuga, me pregunté que si todavía el poeta estaba ahí, ya sabes, porque seguía consumiendo poesía, seguía amando mucho a los poetas y esas vidas tremendas, ¿no? que tienen o han tenido, pero yo no me consideraba ya un poeta, ¿sabes? A mí mismo. Y pensé que tal vez podía intentarlo de nuevo. Quería saber si todavía el poeta estaba ahí. Y entonces me fui como formador 3 años al noviciado en Honduras y fue una bendición porque había mucho tiempo de silencio para leer, para meditar. Y ahí fue surgiendo el texto de Huésped de tu sombra, que le agradezco infinitamente a Roberto Carlos y a Oscar Estrada, que se animaron mucho con esos textos y se aventuraron a publicarlos. A vos te consta que publicar poesía es más difícil todavía que publicar cuentos, porque los editores muy inteligentes no se arriesgan tan fácil con la poesía, ¿no? Y una vez que logré darme cuenta que el poeta estaba ahí medio muerto, pero ahí estaba, ¿sí? Ya tuve un poco de paz, ¿no? Conmigo mismo y bueno, después surgió el texto de Tiempo de Catacumbas, que ha sido un gran honor para mí compartir ese premio con vos también, ¿cierto? Que fue como el pretexto para por fin conocernos, ¿no? Y Sí, era totalmente. esta amistad muy, muy hermosa que agradezco al cosmos también con vos. Eh, y volví a la narrativa, ¿sí? Los 6 años que estuve en Rama me dieron una perspectiva de lecturas, de vivencias también. Entonces empecé a trabajar ahí unos textos para otro libro de relatos. Eh, Me metí ahí, ya sabes, como todo un chatel entusiasta, a unos talleres con Eduardo Parra y con Julián Herbert sobre Ujú. narrativa. También Sergio tuvo la generosidad de aceptarme en un taller de él, ¿no? Sergio todavía tiene muchas cosas que enseñar, ¿eh? Y en eso es una apología que hago de él como teacher, ¿no? Sergio. Y eso me ayudó un montón, eras para concentrarme en este nuevo libro de relatos que ya está en proceso. Son 12 relatos cuyas fichas ya están. Ya vamos por un tercio de eso. Estoy trabajando con el mismo editor de La Fuga, que está muy entusiasmado con este libro, pero tuvimos que parar por precisamente reeditar La Fuga. ¿Sí? Entonces, Claro. le dedicamos, como te dije, 3 meses exhaustivos a cada texto, y entonces mi libro de relatos quedó en stand-by. Pero ahorita ya lo estoy retomando. Entonces, ahorita estoy trabajando un libro de relatos, ¿sí? Siempre de vez en cuando mis libretitas están llenas de textos, hay borradores, unos que son tonteras, que es pura basura, ¿verdad? Otras que son unas imágenes que no sé si después se van a convertir en poemas o en relatos, ¿verdad? Y hay una novela en proceso que tengo desde hace 10 años, que Julián Herbert me dio unos tips ahí para ver cómo trabajarla, pero no me voy a meter con ella hasta el verano del año que viene, cuando ya mi libro de relato esté listo, porque no Ok. quiero estar como en dos aguas. La novela sí siento que algo que me va a sobrepasar en energías, ¿sí? Porque yo siempre me he considerado más un escritor en corto, ¿no? Claro. Tanto con la poesía como con el relato, ¿no? Y la novela, el problema es que como es más caótica y te permite, es más permisiva, es bien engañosa, ¿no? Porque uno puede escribir una garrafada creyendo que es importante y lo que te va a salir es una novela que no hubiera gastado ni el tiempo en trabajarla, ¿no? Entonces quiero dedicarle tiempo a eso en verano para ver si todavía vale la pena ese proyecto. Entonces estoy en eso ahorita, Carlos. Sí. Genial. Entonces, nuevo libro de relatos, próximo a salir. Eh, bueno, y a ver cuándo sale la novela. Ujú, ya veremos, sí. Sí. Y bueno, y está inédito Tiempo de Catacumbas también, ¿no? Todavía no he encontrado un editor, un poco por negligencia mía y pereza también. Me ha faltado un poco más de beligerancia, podríamos decirle. Ya sabes, a buscar un editor porque tiene el plus de que ha ganado el premio, ¿no? Si es solo la plaqueta. Pero la verdad es que, verás que he tenido algo ambiguo con ese poemario, Carlos, ¿sabes? Y es el hecho de que al ya no estar en Nicaragua, y ese poemario se escribió en Rama, ¿no? Escuchando los testimonios de todos los campesinos feligreses míos que sufrieron todas las represalias había y por haber de parte del gobierno, cuyas vidas han corrido, o sea, mucho peligro, sus familias, ya no es el contexto en el que estoy. Entonces, antes yo sí me sentía como con una autoridad ética, no moral, ética, ¿no?
de escribir ese poemario y publicarlo, porque yo estaba viviendo eso también. O sea, mi propia seguridad estaba en peligro, ¿no? Además, no solo, no por lo de ser escritor disidente, ¿no? Con el gobierno, sino como figura religiosa. Y ustedes saben lo que está pasando allá también. Eso no es nuevo lo que está pasando en la iglesia. Y entonces yo siento que había algo ahí, ¿verdad? Donde yo mismo no me podía acusar en mi autoexamen autocrítico, ¿no? De estar usando el dolor ajeno para escribir poesía, ¿me entiendes? Es decir, no, estoy usando mi propio patos, y el patos de gente muy cercana que ha sufrido más que yo para escribir el poemario. Y sobre todo cuando lo ganó, era un homenaje a todos ellos también, más que a mí, ¿no? Pero ahora que estoy afuera, verás que me dio como un mal de conciencia, porque no es lo mismo hablar de estas cosas estando afuera, ¿ya? Que estar adentro. Mm. ¿Sí? Y eso ha sido para mí como un problema muy ambiguo a nivel ético, y creo que eso me ha amortiguado para buscarle editora a ese poemario. Y he escuchado, he consultado colegas, ¿sabes? Y unos me dicen, sí, sí, sería muy mala onda porque te pueden acusar que estás usando, ya sabes, a los que están sufriendo más que vos allá, ¿sí? Para escribir, para publicar un poemario sobre eso, ¿no? Aunque el poemario no es tanto por ahí, ¿verdad? Es decir, no es tan panfletario, diría yo, pero sí tiene una postura, ¿verdad? Tiene Claro, una yo propuesta. creo, perdón, Sí, yo creo que no es una decisión estética que siempre tiene una implicación ética que uno se tiene que sí, hacer. eh, y está siempre esa pregunta si es válido, ¿no? Hay otros que me han dicho que sí, que es válido, que es necesario, que más bien lo ven al revés, ¿no? Que es como una manera de apoyar lo que... Pero yo no lo veo así, entonces vieras que estoy así. Por eso estoy más concentrado en el libro de relatos y el proyecto de novela para el otro verano. Ok. Y bueno, estoy estudiando ahorita y estoy trabajando mi tesis también. Y yo creo que a vos te ha pasado, ¿no? Cuando uno está en una tesis, eso te absorbe también y te quita tiempo para las lecturas que son más gozosas para uno Sí. y para la escritura que es más gozosa también. Y yo quisiera terminar diciendo eso, ¿no? Que yo me gocé muchísimo escribiendo La Fuga y editándola en la primera edición con Ulises, ¿no? Que en paz descanse también, a quien estábamos recordando ahora en agosto, ¿no? Que otro parteaguas en otro sentido, ¿no? Como el de Francisco. Ujú. Eh, y también me disfruté editando esta, sí, me la pasé genial. Creo que disfruté más esta edición incluso por el tiempo que nos tomamos con Carlos, y sé que le podemos ofrecer un producto estético que vale la pena, ¿no? A los lectores, sea los que ya leyeron la primera edición como los que no la han leído. ¿Sí? Y me la he pasado genial. He sufrido también, ¿verdad? Pero es un sufrimiento gozoso, ¿no? Es Claro, como humor, ¿no? Eso sería, Carlos, decirte. genial. Y yo nada más para decirle a los lectores que ya pueden comprar el libro en Amazon y que en las próximas semanas va a estar disponible en Centroamérica, y que la editorial que Quiebra Plata va a publicar noticias eh, muy pronto en su sitio web sobre qué librerías y en qué países lo pueden comprar. Eh, sí, yo creo que podemos cerrar ahí, hermano. Ha sido un placer. Igualmente, Carlos, un placer y un gustazo poder charlar con vos de nuevo, sí. The number you have dialed has been changed. The new number is, please note, the new number is